Quiero compartirles una mirada de la exclusión desde la fe cotidiana, aquella que da esperanza porque asume el riesgo de amar. Muchos rostros e historias han marcado mi vida personal, tanto como mi vida pastoralista. Enrique Almestar fue uno de ellos y fue asesinado en el 2012 hasta ser despedazado en más de 20 partes por ser gay. Fue una noticia que conmovió a muchos limeños y peruanos. Era un amigo y un hermano en la fe, y con él 3 asesinatos años atrás de mujeres y hombres, amigas y amigos, y hermanas y hermanos. Por ejemplo, como Juan Osorio, un activista, que lo encontraron amarradas las piernas hacia atrás y con una bolsa sobre su cabeza. Dígame si esto no es una monstruosidad social y una estupidez. Dígame si estas pérdidas de vidas no son el resultado de sociedades de exclusión y de moralidades eclesiales del estigma y la discriminación. Bueno, sí, disculpen, no me presenté. Soy el reverendo David Limo, sacerdote anglicano, trabajando por más de 15 años en varias pastorales que mis obispos señalan como misiones de frontera. Curioso que trabajar con personas de la diversidad sexual, con personas que viven con VIH, compañeras y compañeros del trabajo sexual, o en el auge de reivindicaciones por los derechos de la autonomía de la mujer, sean considerados asuntos de misiones de frontera. Claro, serán fronteras, pero de la moral oficial, ¿no? Pero estos rostros e historias en realidad son el portal, son la vía de la Missio Dei o de la misión de Dios, es decir, del Evangelio de Jesús. ¿Quién no recuerda las palabras provocadoras de Jesús en el Evangelio de Mateo 21:31? Aquella conclusión de la parábola del padre y de sus hijos en la viña, cuando él dice, en verdad les digo, pues los despreciados llegarán al reino de Dios antes que ustedes. En verdad les digo, pues los despreciados, cobradores de impuestos y las trabajadoras sexuales, las rameras, llegarán al reino de Dios antes que ustedes. La calificación de despreciados no lo quiero tomar, quiero quedarme con el término despreciado. Despreciado de repente hoy, ¿qué significa? A ver, imagínate un ratito. Imagínate como miembro de familia, como padre, como vecino, como quizás dirigente de una comunidad, quizás como miembro de una parroquia, miembro de ciertos espacios de toma de decisión. ¿Quiénes son los despreciados? No, es una pregunta que nos tenemos que lanzar. Bueno, Jesús dice que ellos llegarán al reino de Dios antes que todos nosotros. Empecé a propósito esta presentación, no conmigo, sino con hermanos y hermanas de la comunidad LGBTI, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, que viven crímenes de odio, el olvido, que se les niega ser, es decir, su identidad, que no tienen ciudadanía, por eso exigen sus derechos ante el Estado, y que son justamente la razón de las bromas, la burla o el desprecio, hasta de sus propias familias, del barrio y de nuestras parroquias. Miren, las palabras tienen un propósito de enlazarse con otras palabras, crear frases y oraciones para explicar un pensamiento, resumir una experiencia para darle significado, comprenderlo y finalmente ayudarnos a comunicarnos. Por ejemplo, cuando digo 10, es 10 en numeral y son 10 dedos.
muy objetivo, ¿cierto? Pero cuando digo excluido, me refiero en cambio a personas, a rostros, a historias. Entonces, ¿qué es un excluido? Y a diferencia de otras palabras, la palabra excluido solo lo puedo entender si soy uno de ellos y ellas, o si conozco a la persona o a las personas que están en esa condición determinada por quienes siguen siendo definidos por la moralidad de la sociedad y de las iglesias, es decir, quienes han idealizado que es ser hombre y mujer, que es ser un buen ciudadano y una buena ciudadana, como quien es un buen creyente, un buen cristiano, un buen católico. Aún la frase la opción preferencial por los pobres, que es una categoría teológica muy apreciada por todos, esta misma no abarca a quienes quizás sigue enrojeciendo moralmente a más de un creyente o a más de un compañero con quienes caminamos con la misma finalidad de encontrarnos en el auténtico significado de la iglesia como pueblo de Dios, de la iglesia popular. Entonces hay un desafío definitivamente evangélico y del Evangelio para encontrarnos con estos rostros e historias de exclusión. Yo siempre comento una experiencia que también marcó mucho mi vida, que al llegar al Hospital 2 de Mayo aquí en Lima, por causa de el malestar de un parroquiano, un joven de 26 años, Juan Carlos, quien fallecía víctima del SIDA, y yo acompañándolo pastoralmente, vestido clericalmente, al lado de él, en su cama, en la sala Santa Rosa 2, se me acercó otra persona con su mandil blanco y me saludó. Inmediatamente me increpó y me dijo con signo de admiración: Padre, qué bien que está aquí en esta sala. Usualmente en esta sala nadie quiere venir porque hay enfermedades tropicales muy contagiosas de TBC y VIH. Por lo tanto, necesitamos personas como usted que esté aquí, porque aquí hay muchas personas que lo necesitan. Yo dentro de mí, tratándole de explicar que no soy un padrecito católico romano, respondí a su consejo y a su saludo y le dije: gracias, doctor, por animarme a ser parte de todo este compromiso. Y él inmediatamente me contestó y me dijo: no, un ratito. Yo no soy doctor. Ah, pero pues usted está vestido de mandil blanco, le digo. No, yo no soy doctor, me dice. Yo soy el capellán del hospital. Soy miembro de la congregación de los de San Camilo. Ah, ok, le digo. Entonces yo inmediatamente también le respondí y le dije: pues mira, yo tampoco no soy un padrecito católico romano. Soy de otra comunidad. Entonces, ambos nos reímos. Ambos nos dimos una sorpresa. Ambos a la primera vista nos confundimos. Ambos a la primera vista veíamos más en qué lugar estábamos y qué hacíamos que en realidad de dónde veníamos y hasta qué identidad tendríamos. Y nos dimos cuenta, y ambos luego fuimos muy grandes amigos, que cobraba más importancia el amor al prójimo y desde el prójimo que darle importancia de quién éramos y de dónde veníamos. ¿Qué quiero decir con esto? Vivir el Evangelio como pueblo de Dios es una aventura permanente. Yo lo veo como una aventura. Y tengo una satisfacción hermosa de estas aventuras porque son encuentros con seres y escenarios maravillosos. Es una aventura permanente
del encuentro con el otro y con el gran otro. A veces no es tan agradable, ¿cierto? Porque a veces hay desencuentros, porque establecemos códigos de distancia y de categorizarnos en razón a nuestras diferencias. Porque nos enseñaron que las diferencias son los parámetros para distinguirnos en lugar de apreciarnos. Cuando la diferencia solo es para distinguirnos, entonces por eso tenemos miedos y temores. Parece mentira, pero existe una pandemia de miedos y temores en nuestras sociedades en función a nuestras diferencias. Y esto ocurre entre los mismos cristianos, entre católicos y protestantes, entre luteranos y pentecostales, anglicanos y romanos. ¿Y qué podemos decir con los que no son cristianos? Cuando el Evangelio de Mateo 25 nos afirma, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bueno, aquí hallamos un camino. Es un camino. Es el camino del Evangelio. Este es el camino a seguir como jesucianos, es decir, seguidores de Jesús. ¿Y a qué me refiero? Es ver en el otro como un portal. Es decir, el acceso a una nueva dimensión. Yo siempre que me levanto, me quedo preguntando, por ejemplo, si mi relación fuera muy fuerte con el que vende el pan, ¿qué historias me contaría? ¿De dónde vendría? ¿Qué episodios de su vida marcaron lo que está haciendo? ¿Marcaron sus proyectos? ¿Cómo hubiera sido su vida cuando era joven, cuando era adolescente? Si se dan cuenta, entonces, cada persona es un mundo maravilloso. Y es lo que quiere decir Jesús, es decir, ver en el otro como un portal de otra dimensión que te supera la tuya, que te absorbe inclusive la tuya. Es como un gran portón que nos lleva a nuevos escenarios, a paisajes, a nuevos senderos, inclusive diferente al que teníamos. Encontrarnos con alguien es casi como enrumbar un nuevo camino. Ver a Jesús en el otro es recordar, curiosamente, también lo que Jesús decía, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, encontrarme con el otro es encontrar a Jesús y es encontrar ese otro camino, esa otra verdad y esa vida a través de cada escenario humano y, ¿por qué no también, en cada escenario de la creación? Dicho esto, me digo, y lo digo con todo el atrevimiento que espero se me permita. Cuando me acerco entonces a la comunidad LGBTI, a la comunidad de la diversidad sexual y a poblaciones definidas como poblaciones de exclusión, me pregunto, ¿puedo ver a Jesús marica? ¿Puedo ver a Jesús transexual? ¿Puedo ver a Jesús en su dimensión de femineidad? ¿Puedo ver a Jesús como trabajador,
o trabajadora sexual? Si ellas y ellos son portales del Evangelio, tengo que verlos así. Y tengo que ingresar por ese portal, por ese portón que se me abre para caminar, comprender esa verdad y gozarme de la espléndida vida, obra y gracia creativa del Dios, que nos dice a todas y todos que somos imagen y semejanza de Él. Espero que estas palabras provoquen reflexiones también a las anteriores comentarios y gracias por este tiempo. Un gusto.